Un equipo que votaba todo en plena dictadura. Puede sonar contradictorio, pero en Brasil en los años 80 esto fue real. Y no fue un experimento pequeño, fue un equipo profesional con miles de aficionados y con uno de los jugadores más importantes del país al frente, Sócrates. Sócrates no solo fue un hombre de la filosofía, también fue uno de los futbolistas más elegantes de Brasil, parte de una generación brillante junto a Zico, Falcao, Éder. La selección de 1982 es considerada por muchos como una de las mejores que no ganó un mundial. Un equipo que juega con libertad, creatividad, estética. Pero incluso dentro de ese grupo, Sócrates era distinto. No solo era futbolista, era médico. Se graduó en medicina mientras jugaba profesionalmente, algo completamente inusual. Leía, cuestionaba y no tenía problema en expresar sus ideas. Su estilo en la cancha reflejaba eso mismo, elegante, pausado, casi como si pensara cada jugada antes de ejecutarla. Pero lo más importante es que esa forma de pensar no se quedaba en el fútbol. Y fue precisamente ahí donde esa manera de entender el mundo comenzó a tomar forma, no en un discurso, sino dentro de un club, en el Sport Club Corinthians Paulista, donde una idea terminó convirtiéndose en práctica. Lo que estaba ocurriendo en el Corinthians no surgió de la nada. Durante años, el club había funcionado bajo una estructura rígida, donde las decisiones venían desde arriba. Directivos, entrenadores, imponían reglas que los jugadores debían obedecer. Una lógica que incluso llegó a describirse como una especie de dictadura interna. Y en ese contexto, el cambio no fue inmediato. Al principio muchos jugadores no sabían cómo reaccionar, no estaban acostumbrados a opinar, mucho menos a decidir. Durante años habían sido formados para obedecer, no para cuestionar, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Las decisiones empezaron a discutirse, primero en pequeños aspectos, luego en temas más importantes, hasta que todo, absolutamente todo, se decidió colectivamente. Se concentraban antes de un partido, se votaba. Cómo se entrenaba, se discutía. Qué reglas debía seguir el grupo, también se decidía entre todos. Esto transformó la dinámica del equipo, porque ya no se trataba de obedecer, sino de participar. Y eso implicaba algo más profundo, responsabilidad, libertad para decidir, pero también compromiso. Cada jugador dejó de ser solo ejecutor, para convertirse en parte activa del grupo. Y en ese proceso, el equipo comenzó a funcionar de una forma distinta, más horizontal, más consciente, más colectiva. Pero lo más interesante es que esto no se quedó en lo deportivo. Las conversaciones empezaron a ir más allá del fútbol. Se hablaba de política, de sociedad, de lo que estaba ocurriendo en Brasil. Y ahí, el fútbol dejó de ser solo fútbol. Se convirtió en una forma de pensar y también en una forma de actuar. Y este modelo también funcionó en la cancha. En 1982, el Sport Club Corinthians Paulista fue campeón del Brasileirão. No era solo una idea, estaba funcionando. Lo que estaba ocurriendo en el equipo brasileño no se quedó dentro del vestidor. Coincidió también con un momento clave en Brasil, un país que comenzaba a moverse después de años de control. En las calles surgían demandas más claras: participación, voz, elecciones. Figuras como Sócrates utilizaron su visibilidad para posicionarse, no solo como futbolistas, sino como ciudadanos. El equipo comenzó a representar algo más, no solo fútbol, sino una postura. Porque mientras la política podía parecer lejana, el fútbol era cercano, y desde ahí el mensaje podía amplificarse. La democracia corintiana se convirtió en símbolo de que otra forma de decidir era posible. Sin embargo,
como muchas experiencias colectivas, también tuvo un límite. Salidas de jugadores clave, cambios internos y, entre otras cosas, comenzaron a debilitar el proyecto. Lo que había sido una práctica viva se transformó en símbolo. Distintos análisis posteriores, como Democracia Corintiana, la utopía en juego, escrito por el mismísimo Sócrates junto con Ricardo Gossi, muestran que este experimento dejó una huella profunda, más allá del fútbol. Un equipo de fútbol que votaba todo en plena dictadura, algo que, como demostró Sócrates, no era imposible. Construir algo distinto nunca es sencillo, pero la democracia corintiana demostró que el poder también puede estar en el colectivo. Y aunque transformar las sociedades del fútbol pueda parecer una utopía, Sócrates pensaba lo contrario, porque el fútbol forma parte de la identidad cultural, todos lo entienden, y desde ahí también se puede imaginar una sociedad distinta, quizá incluso una mejor.